Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, vamos a ahondar sobre esto, detallar sobre lo que significa el trabajo, digamos, que en un año haya 239.000 denuncias. Me imagino que debe ser una cantidad enorme de expedientes que están manejando los fiscales y asesores, ¿no? Sí, el número es muy, muy importante. Este número marca incluso una cantidad de más de 600 casos diarios. Es un número que, si tomado del 2014, desde que empezó el nuevo sistema, se fue incrementando progresivamente hasta llegar a este número actual. Si uno compatibiliza todos los años, llegamos a más de 1.700.000 casos que se fueron atendiendo. Obviamente que no todos los casos ameritaron específicamente investigaciones, pero el MPA tiene que administrar todos esos casos, tiene que asignar, digamos, recursos específicos para cada uno de esos casos y también graduar la importancia de esos casos para definir una política criminal que trate de ser lo más eficiente y efectiva posible. Yo hablaba justamente en la introducción sobre las críticas que ha tenido el MPA en funcionamiento, sobre todo, sobre casos puntuales, digamos, de algunos fiscales, que en otro momento lo hemos hablado con vos sobre, desde un fiscal que utilizaba para pinchar a su pareja o expareja, los movimientos que tenía, digamos, por supuesto, digamos, los casos resonantes de Serjali, Ponce Assad, ¿cuál es el anticuerpo que tiene el Ministerio Público de Acusación para esos casos en particular? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es de que cualquier sistema donde trabajan una confluencia de personas va a tener problemas, porque todas las personas somos seres humanos, donde cada uno a veces tiene sus propios valores, y esto desarticula todo lo que es el estándar disciplinario que podemos tener internamente. Así que cuando se detectan situaciones que están fuera de lo que es el estándar disciplinario, se le da la intervención a los órganos competentes. En este caso, también aquí hay un hecho importante para remarcarlo, porque nuestra tarea no solamente es una tarea que se da en función de la política criminal del delito, específicamente para definir la cantidad de delitos y definir la importancia de cada uno de estos delitos, sino también se da en función de una articulación que se preserve la independencia y la autonomía del Ministerio Público. Entonces, cuando uno tiene en cuenta de que hoy nosotros tenemos bajo la cabeza de la legislatura todo lo que es la remoción de los fiscales, eso también genera un condicionamiento para el trabajo diario. Es decir, hay que tener en cuenta de que, más allá de todas las situaciones que se pueden ir presentando, además hay un condicionamiento muy específico y puntual. Esto no quiere decir, y esto lo vuelvo a remarcar, esto no quiere decir de que cualquier órgano público tiene que tener el control, y el control que sea el más efectivo y el mejor posible. Pero ese control, lo mejor posible, implica de que no genere una injerencia de un poder en otro. Con esto marco específicamente de que el fiscal que desarrolla tarea jurisdiccional no puede ser juzgado desde una visión política. Y esto es un poco lo que pasa con el sistema que tiene actualmente la provincia de Santa Fe. Nosotros pedimos que los fiscales, ante faltas disciplinarias, sean tratados desde una vara jurídica, no desde una vara política, porque si no se genera una doble vara, que es: nosotros hacemos tareas jurídicas, los fiscales hacen tareas jurídicas, y el juzgamiento es político. Naturalmente que los órganos de dirección, fiscal general, fiscales regionales, incluso la misma auditora, sí tienen que tener un control que sea político, porque también hay que establecer los lazos entre los distintos órganos de poder, el Poder Judicial en este caso y el Poder Legislativo. Lo que proponemos es que se vuelva al sistema de la ley originaria, que es un sistema similar, o fue pensado en forma similar al sistema de juzgamiento de todas las estructuras de los jueces. Los ministros de corte, por ejemplo, tienen un juzgamiento que se da a partir de la legislatura, y el resto de los integrantes, es decir, aquellos que materializan casi siempre lo que es la actividad jurisdiccional, camaristas y jueces,
tienen o están sometidos a un juzgamiento que se da específicamente dentro del ámbito de lo que se llama jury de enjuiciamiento, que es un sistema similar al que nosotros proponemos. Entonces, sí, es cierto que pueden existir casos, y han existido, y esperemos que no, pero bueno, cada tanto aparece alguna circunstancia, no solamente en el MPA, sino en todos los ámbitos públicos. Sí, jueces inclusive. El caso de Mingarini, por ejemplo, la otra vez, o sea, casos emblemáticos como... a ver, no se puede hacer desentendido, digamos, el poder judicial, ¿no? Exactamente. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros hoy desarrollamos una tarea que es diferente a las tareas tradicionales. Nosotros vamos al choque, porque proponemos una acción. Esto genera que quien se ve del otro lado, el que está imputado, genere colisión con nosotros, y esto genera las situaciones de ripideces y a veces depara en situaciones de que como medio defensivo se utiliza también denunciar al fiscal disciplinariamente para generarle una situación de condicionamiento. Entonces todo esto repercute también en el funcionamiento del sistema, que es un sistema que se tiene que ir progresivo y paulatinamente organizando. Nosotros tenemos carencia de recursos para ir relacionando un tema con otro. Estas carencias de recursos son carencias que de inicio eran importantes o muy importantes, hoy siguen existiendo, pero no en esa medida, pero siguen existiendo carencias de recursos, con la particularidad que con la problemática que hoy tiene la provincia de Santa Fe en términos de delitos y con todo el trabajo acumulado que nosotros venimos teniendo, esta cuestión de las carencias de recursos económicos y humanos termina siendo una situación que va recobrando importancia, y por eso la ponemos de manifestación, y también la ponemos de manifestación para que los poderes políticos, en este caso, tengan en cuenta de que lo mejor que puede pasarle a cualquier Estado, en este caso nuestro Estado, la provincia de Santa Fe, es tener un órgano de persecución penal que sea sólido, que esté consolidado y que tenga una estructura que pueda responder eficiente y eficazmente, obviamente siempre con el respeto de los derechos y las garantías, pero que pueda responder en forma eficiente a la demanda de trabajo que se da, teniendo en cuenta también la especialidad, porque hoy tenemos complejidades delictivas que atraviesan un montón de aristas. Es decir, aquí pasamos desde lo más grave que puede ser un homicidio, pero atravesamos delincuencia contra la integridad sexual, atravesamos toda la problemática de género, atravesamos todas las situaciones hoy de la delincuencia compleja, balaceras, extorsiones, delitos promovidos desde las cárceles, atravesamos hechos que tienen mucha relación con el delito violento y que no se muestran como delito violento, que es toda la delincuencia económica y lo que hoy aparece como el lavado de activos, que son hechos muy importantes. Que eso hay siempre una puja con la justicia federal también. Allí hubo una puja y se da una puja. Hoy hemos compatibilizado bastante, pero hay una puja que nosotros hemos dado, una batalla que se ha dado en función de definir si el lavado de activos era de competencia provincial o federal. Nosotros sostuvimos y se logró un fallo de la Corte Provincial para ratificar que en algunos casos el lavado de activos es de competencia provincial. Aquí se tiene en cuenta el lavado de activos es el blanqueo del dinero utilizado en el delito. Lo que se castiga es justamente poner en circulación el dinero en negro para insertarlo al mercado ilícito de capitales. Esto genera un delito anterior, que es un delito que puede estar relacionado con un delito común, que son los que trabajamos nosotros, o con un delito propio de la justicia federal, como puede ser el narcotráfico. Entonces, un poco lo que se ha establecido es que cuando el delito precedente proviene del narcotráfico o de algún otro delito de la justicia federal, el lavado sea competencia federal, pero cuando proviene de un delito común, sea competencia provincial. Es decir, si de extorsiones se produce delito y ese delito se utiliza para ser blanqueado, es para nosotros lógico que lo maneje la justicia provincial. ¿Y esto por qué? ¿Por qué dimos esta batalla? Porque consideramos que es muy importante que nosotros activemos todos los mecanismos para poder generar una política criminal, que es la que se genera en lo que a nosotros nos incumbe luego de la comisión de los hechos delictivos, que tienda a generar mínimamente la posibilidad de un control del delito, que es uno de los desafíos que tenemos. Que a veces con la cantidad de recursos que tenemos y con los problemas que tenemos en la generación de los recursos humanos,
obviamente que se generan muchos inconvenientes. Hay una controversia y sí quiero preguntarte porque quiero ser crítico en esto. Hay muchas audiencias imputativas que son urgentes, o sea, son con una celeridad, se manejan, digamos, de una semana para la otra, y hay otras que están guardadas en el tiempo. Te voy a dar un caso, por ejemplo. En la ciudad de Santa Fe, el presidente Luis Spam, el presidente de Unión, ha sido imputado, pero la audiencia sigue durmiendo, digamos, en los laureles. A ver, el fiscal tiene que estar trabajando el caso. A veces el caso, por ejemplo, casos en flagrancia o casos más sencillos con personas detenidas y más sencillos, generan audiencias imputativas que son muy cercanas al momento del hecho, al momento de comisión del hecho. Pero después hay casos en los cuales, sobre todo determinado tipo de delincuencia, no es lo mismo investigar un robo simple en flagrancia, donde tenemos a la persona detenida en el lugar del hecho, incluso con las cosas sustraídas, que casos de delincuencia económica, donde el fiscal va controlando la investigación, pero necesita el trabajo de un contador, el trabajo de distintos peritos para poder construir correcta y adecuadamente el caso, y esto termina deparando en que los tiempos son más extensos. En el caso que estás mencionando, ya se formuló la imputación, es decir, que la formalización de la investigación ahí ya abre un momento para que la defensa pueda articular todo lo que considere importante como evidencia para que el fiscal pueda analizar, y ahí sí el fiscal ya está en condiciones de proyectar más el caso para ver si es necesario ir a juicio o no tiene la evidencia suficiente. Pero el fiscal tiene que ir construyendo el caso, y a veces el caso tiene mayores complejidades para poder generar esta construcción. Y esto se relaciona también con los mecanismos que nosotros disponemos, porque yo te estoy hablando de contadores, te estoy hablando de determinados expertos, los cuales nosotros contamos en Santa Fe, creo que contratamos una sola persona que es contadora, o sea, no tenemos un cuerpo de contadores, que es uno de los desafíos que estamos tratando ahora de consolidar. No tenemos un cuerpo de contadores a nivel provincial que pueda atender, por ejemplo, investigaciones del nivel de complejidad que como puede ser delitos económicos grande en cuantía. Imagínense que se está trabajando la denuncia penal contra Vicentín, y eso demanda todo un trabajo de contadores, los cuales, aquí en Rosario hay un grupo de contadores más importantes, pero en el resto de la provincia tenemos uno, entonces tenemos que ir formando un grupo de contadores para poder trabajar en esa especialidad. Y esto se relaciona a su vez con lo que es los cuerpos policiales. Tenemos que, y este es otro desafío que yo también ayer lo manifestaba, tenemos que pensar en generar policías e investigadores, no solamente policías preventivos. Si bien es en menor medida, pero necesitamos empezar a generar policías especialistas en la investigación penal. Nosotros hoy no trabajamos con policías que tengan pleno conocimiento de una técnica de investigación, de una técnica específica de interrogación, para dar un ejemplo específico. Entonces todo esto amerita muchos replanteos, mirar esto en un sentido crítico, obviamente lo nuestro, como el resto de los actores que trabajan en el sistema penal, para replantearlos. Dentro de esta visión crítica también está la visión desde las cárceles. No podemos permitirnos que de las cárceles salgan órdenes para que se cometan delitos. Ahí quiero también hacer un asterisco. O sea, a ver, ¿ustedes han estudiado cuántos casos hay desde las cárceles que manejan justamente, por ejemplo, las amenazas a fiscales que están investigando algunos casos y algunos protagonistas de delitos? Nosotros tenemos, por ejemplo, un análisis, si bien primario, que los homicidios en Rosario, y esto, digamos, lo vamos a ir potenciando, hoy el 52% de los homicidios de Rosario de este año fueron a través de una confluencia de factores, entre los cuales se da la modalidad delictiva, 2 personas en moto con casco, con arma de fuego, y muchos de estos gestionados desde la cárcel. Es decir, estos 3 factores terminan generando hoy el 52% de los homicidios en la ciudad de Rosario, para tener un dato certero. Y así se puede generar muchísimos datos.
todo lo que son, o mucho de lo que son las extorsiones que genera hoy, tipo la vieja mafia italiana en Nueva York, que se vende protección a los comercios, y si no se le genera una balacera, primero se comienza con una carta invitándolo, entre comillas, al comerciante para que pague a cambio de protección, y cuando no paga se le genera una balacera atrás y algunas situaciones de intimidación cada vez más fuertes. Son grupos organizados, muchos de los cuales también se gestionan desde las cárceles. Aquí se trabaja, por ejemplo, en Rosario se generó una unidad de balaceras porque esto se conformó en una problemática específica que hoy tiene mucha vida, y que hoy, por ejemplo, están siendo sometidos a audiencia imputativa 21 personas que fueron detenidas en el marco de este tipo de delitos y otros más. Es decir, se trabaja, y yo estoy marcando aquí, tengo 2 fiscales trabajando en ese tema hoy, 3 fiscales porque agregamos uno más, pero eso genera un desequilibrio porque cada vez que nos aparece un hecho de este tipo, nos genera un desequilibrio específico en otras áreas, porque un hecho tan importante como este, donde incluso, como marcábamos ayer, los fiscales sufrieron una amenaza telefónica que entró a través del 911, obviamente que genera un montón de situaciones de condicionamiento, ¿no? La última, y gracias por tu tiempo. Siempre hay, digamos, hay un ida y vuelta de conceptos jurídicos, no politizar lo judicial y no judicializar la política. ¿Cuánto de las dos cosas hay hoy en día que has visto desde que se creó el MPA? A ver, yo en esto quiero ser muy claro. Nosotros actuamos con criterios jurídicos, estrictamente jurídicos. Ahora bien, a veces nuestras actuaciones, como la actuación de cualquier órgano judicial, genera impactos políticos. Esto ha generado de que muchos entiendan o quieran interpretar en nuestras decisiones alguna situación de politización, que nada más alejado de la realidad. Vuelvo a dejarlo en claro. Todas las decisiones que nosotros hemos tomado, que se han tomado y que uno va leyendo, nosotros las hemos evaluado desde el ámbito jurídico y generan impactos políticos. El fiscal ha dado la explicación desde lo jurídico, y eso es lo que robustece. Yo digo siempre, atrás de una muy buena investigación no hay ningún tipo de discusión que se le pueda formular al fiscal. La mayor parte de nuestros casos están construidos desde esta perspectiva. Gracias, doctor Baclini. Muchas gracias, Jorge. De nada, un gusto.